días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en Reflexiones desde la Fe. Con mucho gusto vamos a meditar y reflexionar juntos la palabra de Dios en este día. Para la reflexión quiero tomar como punto de partida la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 27. Es la primera lectura de la misa de hoy. Escuchemos pues este pasaje bíblico. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las características de la carta de Santiago es que es muy clara y es a veces muy dura en las recomendaciones que hace a las comunidades cristianas. Por supuesto, para cada lector de esta carta. Se caracteriza pues por ese lenguaje directo, sin rodeos, para sobre todo exhortar a vivir una vida cristiana coherente, una vida que no contradiga pues los principios que nos ha enseñado nuestro Señor. Y quiero resaltar en estos versículos que acabamos de escuchar tres recomendaciones que hace Santiago. La primera dice que cada uno sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. Bien, es más fácil hablar que escuchar. Es más fácil querer imponer nuestros criterios, nuestros puntos de vista y cerrarnos a lo que otros nos dicen. Aquí podríamos aplicar también aquello de mirar en el otro la paja que tiene en el ojo y no ser capaces de mirar la viga que llevamos en el nuestro, siguiendo la enseñanza de Jesús. Entonces, tener esa capacidad de escucha, de percibir, de captar lo que el otro quiere decirnos, nos permitirá después dar una respuesta adecuada a lo que nos están pidiendo, a lo que nos están enseñando. Insisto, a veces el hablar rápidamente o responder sin pensar pues nos lleva a tener problemas o a no entablar una comunicación adecuada. ¿Cuántas veces sacamos conclusiones antes de tiempo, antes de informarnos correctamente de algún asunto? Pero nos llega una información y ya estamos sacando conclusiones que a lo mejor no son las adecuadas. Por eso hay que escuchar, hay que detenerse un poco antes de dar ese paso al hablar y a tomar acción. También recomienda ser lentos para enojarnos, quitando la ira, la impureza, la maldad. Dice, es como podrá germinar la palabra de Dios que se siembra en nosotros. Porque si imaginemos que vamos a misa enojados, que vamos a misa con esos sentimientos de ira, de malestar con los demás, pues a lo mejor ni pondremos atención en lo que dice la palabra de Dios ese día. Es decir, que nuestro corazón, nuestra mente, que debiera ser un suelo blando, fértil, favorable para que germine esa semilla, pues está endurecido y no dejará lugar para que arraigue pues la palabra de Dios. Entonces por eso dice que hay que quitar en lo posible pues esos sentimientos de ira, de maldad de nosotros.
La segunda recomendación dice poner en práctica la palabra y no limitarnos a escucharla. También es muy difícil, porque cuántas veces decimos qué bonito dice la Biblia o qué bonito mensaje escuchamos, pero si no hay consecuencias después para la vida cotidiana, pues dice entonces es inútil, nos estamos engañando nosotros mismos. Ciertamente es difícil muchas veces, pero pues dicen no basta con escuchar. Jesús nos pone también aquella parábola bonita de las casas, una que se construye en la roca y otra en la arena. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como la casa construida en la roca, que no se derrumba cuando vienen las tormentas. El que escucha y no pone en práctica es como la casa en arena, que la primera lluvia, la primera creciente que llegue se la lleva. Entonces, el Señor pues nos invita a eso, a escuchar y poner en práctica. La imagen, la parábola que pone Santiago es muy interesante. Dice, es como aquel que se mira en el espejo, se da la vuelta y no se acuerda de cómo era. Pues eso puede pasarnos también. Y por último, la tercera recomendación que nos da Santiago en estos versículos es evitar el chisme, la murmuración. Dice, de nada sirve el ser religioso, el ser muy devoto, creyente, si no se sabe poner freno a la lengua. Y ahí pues, ahí está la murmuración, el chisme, como quieran llamarle, el hablar mal de los demás. Son palabras muy duras ciertamente, pero son muy claras en su mensaje para cada uno de nosotros. Pues que dice, las obras de caridad son la mejor manera de practicar la palabra de Dios, de demostrar nuestra fe. Habla de dos categorías de personas, los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, pero hay muchos más. Y ojalá que ahí sea donde podamos nosotros practicar, vivir este mensaje que el Señor nos deja como creyentes, como cristianos. Insisto, no es sencillo, pero pues ahí se requiere una práctica, una constancia, y eso nos va a ir conectando más con la palabra de Dios, pero también con nuestra realidad, y nuestra fe, por supuesto, será más auténtica, más creíble, y no solo para demostrarle a nadie, a los demás, sino a nuestra propia conciencia en la forma en que nos comportamos, en la manera en que tomamos decisiones, en la forma en que tratamos a los demás. Ahí es donde se vive la vida cristiana, la vida del bautizado. Pues que el Señor nos permita pues ser hombres, mujeres religiosos, pero de esta manera, no solamente escuchando de vez en cuando y sin practicar, sino pues haciendo el esfuerzo por ser coherentes con esta palabra que escuchamos en la lectura personal de la Biblia, en la escucha de la palabra, en las celebraciones de la Eucaristía, de las misas, o simplemente pues en la conciencia que tenemos de lo que significa ser cristiano, ser creyente. Me despido deseándoles que tengan un buen día, que tengan pues paz en sus vidas, en sus familias, y que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.